Empezamos el día en el templo Hokokuji. Este templo no es un templo muy grande, pero es uno de los más espectaculares e importantes de Kamakura. Este templo está escondido entre colinas y entre bosques de bambú. Es un templo zen del siglo XIV, rodeado de tranquilidad, sonidos de naturaleza y de bambú, como he dicho antes, que llegan hasta medir unos 10-15 metros algunos de ellos. Estos bambús tienen decenas de años de existencia y son cuidados con muchísimo respeto. Mirad, esta es una de las características de los templos zen. Este tipo de jardines así con piedras blancas, súper ordenadas y limpias, tienen como círculos de rastrillo, marcas de rastrillos que se han hecho de una manera armoniosa para darle ese ambiente tranquilo y sereno. Y otra cosa que también es muy característica es esto de aquí, laguitos con peces koi. Súper bien cuidado. Obviamente tiene una reja por encima para que no tires nada, pero de verdad que genera un ambiente súper agradable. Todo este templo es espectacular, pero es que tiene zonas súper bonitas, súper bien cuidadas y sobre todo muy especiales. Está alejadísimo de Kamakura, la verdad tienes que coger un autobús para llegar hasta aquí, pero de verdad, si venís a Kamakura no podéis perderlo. Mirad, este camino se vuelve completamente verde y nos da acceso adentro del bosque de bambú. Algunas de esas cañas de bambú tienen más de 200 años. Es un sitio perfecto para venir a desconectar, dar un paseo y bajar el ritmo de la ciudad de Tokio. Lo que más se nota a la hora de entrar en el bosque es el cambio de temperatura. Al estar tan denso, no permite que entre tanto la luz del sol y se nota muchísimo que baja un par de grados cuando estás aquí dentro. Hay una humedad y un calor muy fuerte ahora que estamos en verano, pero nada más entrar aquí en esta zona de bambú se queda un ambiente fresco y muy agradable. Mirad gente, al fondo de Hokokuji hay unas pequeñas cuevas excavadas en la roca. Estos son cámaras funerarias llamadas yagura. En la época de Kamakura, estos se utilizaban como tumbas funerarias y también como lugares de retiro espiritual para los monjes. Esto fue fundado por el clan Ashikawa. Mirad gente, esto de aquí se llama Jizo. Son piedras colocadas aquí como símbolo de protección para los niños. Para los bebés que aún no han nacido y hayan muerto, o para niños pequeños que por enfermedades o por cualquier motivo hayan muerto, se les coloca este tipo de piedras para protegerles. Proteger sus almas en el más allá. Hokokuji es conocido como el templo de bambú por su bosque, pero además es un templo que fue fundado en el siglo XIV por el clan samurái Ashikawa. En aquella época, Kamakura era la capital militar del país y templos como este no solo servían para la práctica religiosa, sino también como lugar de retiro y formación espiritual para los guerreros. ¿Sabéis lo peor? O lo mejor, según lo veáis, que no todos los visitantes vienen a esta zona. El coste para entrar en este bosque de bambú es de unos 400 yenes, que realmente no es dinero, es como 2,5 euros, o sea, no es casi nada. Y mucha de la gente que viene aquí se queda solamente en el edificio principal y después se dan la vuelta. Es un error. Aquí tienes muchísimas cosas de naturaleza que son mucho más importantes que solamente el edificio. Esta zona del jardín está muy bien conservada y es lo que merece la pena de ver este templo. Mirad, este es el Goshuin de este templo. Súper bonito. Ya tenemos dos. El del templo Meiji y el de Hokakuji. Contentísimo con mi Goshuin. Nos encontramos en el santuario Tsurugaoka Hachiman, que es el más importante de todo Kamakura. Este santuario fue fundado en el siglo XI y está dedicado a Hachiman, el dios de los samuráis. Aquí es donde se nota que Kamakura fue una ciudad bastante poderosa. De hecho, durante una temporada, Kamakura se consideró la ciudad política y militar más importante de todo Japón. Este santuario es tan importante porque después de fundarse este santuario, toda la ciudad se empezó a crear a partir de él. Mira, esto es una curiosidad. Esto de aquí son barriles de sake. Estos barriles se regalaban, llenos de sake por supuesto, al santuario y una vez terminados de beber los dejaban aquí como ofrenda. Era un gesto de decir a la gente que se lo había dado que realmente les había encantado y que lo dejaban aquí como muestra del regalo que les había hecho. Una de las cosas que me gusta de Japón es que todo está muy pensado, todo está estratégicamente colocado para que tenga simbolismo. Por ejemplo, este templo está completamente alineado con la calle principal que va hacia el centro de la ciudad. Esto fue creado, pensado y exclusivamente orientado a que la gente pudiese buscar su lado espiritual y al mismo tiempo respetar la época samurái y lo más sagrado que ello representaba. Aquí no se puede grabar, pero bueno, me estoy saltando un poquito las normas para que lo veáis.
está muy interesante. Una de las cosas que suele ocurrir mucho en Japón es que hay muchos incendios y demás, y aquí precisamente lo que ocurrió fue que hubo un incendio y se tuvo que reconstruir en el siglo XIX. Me refiero sobre todo a la parte principal, lo que no se podía grabar de manera más específica, porque justo pone carteles de no grabar, sobre todo porque al ser un santuario, digamos que hay ciertas zonas que la gente está rezando y como que por respeto se pide que no se grabe. Pero bueno, me he saltado un poquito porque es que, a ver, también quiero mostrarlo y bueno, lo he grabado. Pero bueno, vamos a seguir nuestro viaje, vamos a seguir hacia el centro de Kamakura y desde ahí continuamos a las zonas más bonitas de esta maravillosa ciudad. Justo a la salida del santuario nos encontramos en Komachi Street. Esta es una de las calles más animadas, precisamente es la más animada y más turística de Kamakura. Aquí nos encontramos ya tiendas de souvenirs, tiendas con comida callejera y mucho ambiente turístico, ¿vale? Al final, y no solamente turístico de europeo, americano o de gente de fuera de Japón, sino de gente también nacional. Esta ciudad es muy turística en todos los aspectos. Lo que tenían esos japoneses en la mano se llama Ningyun Yaki. Está relleno de anko, que es una especie de pasta de judía roja que se come mucho aquí. Si pensáis en los dorayakis de Doraemon, yo siempre cuando era pequeño pensaba que tenían chocolate por dentro, pero aquí no. Aquí hay muchas cosas que tú crees que son dulces, de repente son saladas o tienen como una pasta medio dulce y al final resulta que es de judía roja, que a ellos les encanta. Entramos, por supuesto. ¡Qué bonita tienda! En muchos de estos sitios turísticos hay artesanías y muchos artículos así de decoración, de joyas. Si quieres comprarte algo, cómpratelo, mi amor. No es tan caro, ¿eh? Venga, te lo compro. Mira, al final mi chica se terminó comprando esta pulserita. Made in Japan. Súper bonita. Ole. Tengo que recomendaros un sitio. Y es que acabamos de comer en un restaurante súper típico aquí en Kamakura, riquísimo. Hemos comido una yakisoba y esta tortilla que no me acuerdo cómo se llama. Os voy a dejar así unas imágenes. No hemos podido grabar mucho porque la verdad es que cuando comemos queremos estar tranquilos. Estaba delicioso. Pongo la dirección, cuál ha sido el restaurante y lo que hemos comido. Nos ha costado 2.800 yenes. 17 euros, nada, para 2 personas. Espectacular. Estamos ahora en el templo Hasedera. Este templo se encuentra a 15 minutos del centro de Kamakura en tren. La verdad es que ahora en verano hay muchísima gente en el tren. Hemos tardado 15 minutitos de tren, hemos llegado hasta aquí y después de una parada para comer estamos subiendo al templo Hasedera. Este es uno de los templos en los que hay que subir escaleras, ¿eh? No se tarda mucho en llegar a la parte principal. Dentro del templo se encuentra la estatua principal, que es una de las estatuas de Kanon, la diosa de las 11 caras. Esta estatua mide más de 9 metros y está hecha de madera y de oro. Lo que pasa es que justo no se puede mostrar dentro del templo. Una de las cosas que tienen los santuarios y los templos aquí en Japón es que intentan preservar lo máximo posible las obras para que la gente venga, obviamente, a hacer turismo. Si me acerco un poco más con la cámara, me dicen algo. Así que bueno, intentaré acercarme un poco, pero no voy a poder seguramente enseñaros lo que hay dentro. O la intento describir, ¿de acuerdo? Es una estatua enorme de la diosa que está parada mirando al frente con los labios rojos pintados y encima tiene una corona con varias cabezas. No es que tenga varias caras dentro de su cabeza, sino que tiene la cabeza, una corona y aquí como pequeñas cabecitas, o sea que son 10 más diferentes encima de la corona. El sitio está súper chulo, lo que pasa es que es eso, al final en los templos y los santuarios hay que guardar un poco de respeto. Si entras dentro te piden que no grabes. Lo que sí he hecho ha sido comprarme un Goshuin. Este de aquí es diferente, teníamos dos opciones, la de que nos filmasen como en todos los demás o comprar uno especial. Yo he decidido pagar 1000 yenes, el doble, para que me diesen este de aquí. Este, lo que tengo que hacer es pegarlo yo por mis propios medios, pero por suerte tengo pegamento y lo voy a hacer ahora mismo. Y así, después de pegado, es como queda. Lo tengo al lado del otro templo que hemos ido antes, en Kamakura, y queda precioso. Es de telita y le da un toque diferente. Aquí, aparte de la zona de la estatua, también hay una parte interior que puedes entrar como una especie de cuevas, pero no he podido entrar al final porque tampoco puedo grabar, no, era un poco inaccesible, digamos, hemos preferido no entrar. Y una de las cosas más interesantes es esto de aquí, es este mirador increíble donde podemos ver toda la costa, toda la ciudad Kamakura. Japón es increíble, si venís, disfrutadlo mucho. Nuestra última parada se encuentra en Kotoku-in para ver al gran Buda gigante de Kamakura. Llegamos a la parte de la visita en la que estamos en el sitio más turístico de Kamakura, donde todos los visitantes vienen justo para ver a este gran Buda. Y es que es un Buda muy especial porque es casi único, bueno, de hecho es único en Tokio, pero es el segundo más grande de todo Tokio
al aire libre. Esta estatua lleva aquí desde el siglo XIII y es que mide 11,3 metros solamente el Buda, y desde la base, con esa base que tiene ahí, mide más de 13 metros de altura. Ahora, lo importante es que este Buda estaba dentro de un edificio. Lo que pasa es que fue arrasado por un tsunami hace muchísimo tiempo y lo sacaron y lo trajeron aquí. Madre mía, la humareda que se está montando ahí, espectacular. Han empezado a echar incienso sin parar, se está montando una humareda. Aquí sí que se nota que hay ambiente, aquí ya hay ambiente de turisteo espectacular. Lo bueno es que aparte de ver el Buda desde fuera, puedes entrar dentro y puedes verlo por 50 yenes. Es una experiencia que, bueno, no te cambia la vida, la verdad, pero es un precio más bien simbólico para poder ayudar a mantener este templo. Y amigos, terminamos el vídeo por aquí. Kamakura ha estado fantástica, es una visita que recomiendo por supuestísimo que sí, si vienes a Japón. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y recordar, más vídeos, más barrios, más ciudades de Japón en este canal. Suscríbete, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.